8 de la mañana con 5 minutos. A esta hora de la mañana nos conectamos a través de la plataforma Zoom con Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura, a quien le agradecemos por haber aceptado conversar unos minutos con nosotros. Y el tema que le planteamos el día de hoy es para hablar sobre las movilizaciones y el impacto en el sector agrícola específicamente. Estas movilizaciones en el país han provocado que algunos sectores agrícolas no puedan exportar, no puedan movilizar su producción o de pronto acceder a insumos. Hay montos establecidos de cuánto está perdiendo hasta el momento con este día 29 de paralizaciones y más focalizado en determinadas provincias. Rodrigo, qué gusto, muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, buenos días a la radio y a todos quienes nos escuchan. A ver, tal como lo has mencionado, yo creo que hay los tres aspectos para el sector agrícola. Quienes no puedan movilizar su producción, quienes no puedan adquirir los insumos y quienes no puedan exportar, obviamente vía movilización. Tenemos estimados de lo que es Pedro Moncayo, Cayambe, porque esa zona ha sido intermitente. Una temporada pasó abierto, se cierra, se abre, se cierra, pero sin embargo desde el Cajas, justamente desde que se pasa la cordillera y se baja hacia Otavalo hasta Tuntaqui o hasta Chaltura, ha pasado prácticamente bloqueado estos 29 días. Las pérdidas incuantificables. ¿Por qué? Porque tú tienes las pérdidas formales, pero tienes las otras pérdidas, son las informales. El pequeño productor que sacaba su producción de papa, de hortalizas, de leche, que salía a comercializar en el mercado, en sus respectivas localidades, que ya no lo puede hacer, que ya no lo está pudiendo hacer. Y una decisión eminentemente anti cualquier normativa de ciertas comunidades de creer que son república independiente, lo cual es falso de falsedad absoluta. Entonces, ese tipo de situaciones lo que han hecho es aislar a la provincia de Imbabura, y en los últimos días que se ha bloqueado la salida de Imbabura hacia San Lorenzo y Esmeraldas, también han bloqueado la provincia ya venía bloqueada, pero la provincia de Carchi, que estaba evacuando producción y abasteciéndose por la zona de Esmeraldas. Carchi, como lo hemos podido escuchar en las noticias, sí te dice, los carchenses, los de Tulcán particularmente, que ellos por suerte están abasteciéndose de lo que son alimentos e inclusive de combustible desde Colombia. Lo cual vamos a darnos cuenta que el intercambio comercial entre los países ahora se lo dice más abiertamente, pero ha existido toda la vida. Y recordemos también que el tema de las papas que ingresa desde el Carchi e inclusive de Colombia y pasa a la provincia de Imbabura, pasa a Pichincha y se va para la costa, eso ya no está ocurriendo, Rodrigo. Precisamente, Carchi es una de las principales productoras de papa a nivel nacional, ¿ya? Y esa papa estaba pagando, en lugar de pagar un flete de más o menos $400, pasó a pagar un flete de $1,500, $1,600, ¿ya? O sea que el diésel ya pasó a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Tenían que salir de Tulcán, cogían para Esmeraldas, de Esmeraldas bajaban, de Esmeraldas San Lorenzo, Esmeraldas, y de ahí para la serranía. Llámese ahí sí ya Quito u otras ciudades, o para Guayaquil. Entonces, ese tipo de incrementos de costos, obviamente, ¿a quiénes afectan? Al consumidor. Pero por otro lado, están matando a las dos provincias. Al caso de Imbabura, esto de aquí yo lo califico como un asesinato económico, porque no estamos hablando solo de agricultura. Esas papas que salían del Carchi, que se quedaban en Ibarra o en Otavalo, también pasaban a ser locros, pasaban a ser papa frita, pasaban a ser papa cocinada, que se acompañaban con el cuy en Chaltura, con el hornado, con la fritada, con la carne, con el pollo, con el pescado. En toda la zona, tanto de comedores, restaurantes, hoteles, que también está paralizada. Y si consideramos las dos zonas, los tres cantones, Antonio Ante con sus textiles, Cotacachi con sus prendas de cuero y
Otavalo, con todo lo que es la plaza de ponchos, vemos que el comercio también está afectado. Entonces, como digo, no es solamente un aspecto, sino es una combinación de factores que están destruyendo la economía. Y un paso más, están destruyendo el tejido social, generando una confrontación campo-ciudad, lo cual debería más bien haber una armonía natural, ya que el campo es el que produce las materias primas y los alimentos que se requieren en las ciudades. Entonces, esto de aquí es una situación muy seria y claro, lo que algunos sí creo que no son solo manifestantes, sino quienes están articulando y presionando a muchos manifestantes, que algunos tendrán válidos reclamos, están consiguiendo una consolidación de un Estado dentro del Estado. Y eso sí es preocupante porque es el rompimiento del Estado de Derecho para la provincia de Imbabura, evidentemente, indirectamente para Carchi. Pero ¿quién nos dice que este tipo de procedimientos no se les ocurre el día de mañana aplicar en otras zonas del país? Es lamentable lo que está sucediendo en la provincia de Imbabura, e inclusive la recuperación va a ser bien complicada y no va a ser de la noche a la mañana, pero como ejemplo, pues regresando al tema de las papas, de lo que ocurre, particularmente está sitiada la ciudad de Otavalo, está sitiado Cotacachi, otro de los cantones afectados, pero en Atuntaqui está llegando en cierta manera algo de mercadería, algo de productos, y lo que está haciendo la gente de Otavalo para poder de pronto subsistir es ir a comprar en Atuntaqui, pero en bicicleta, a pie, que se demora más o menos alrededor de 3 horas o 3 horas y media caminando y llegar y comprar y luego tratar de traerlo en bicicleta para luego ser comprada más o menos entre 35 y 40 dólares el quintal, Rodrigo. Es que es evidente, tú tienes un tema que ya nada tiene que ver el diésel. De hecho, los mismos reclamos y demandas de CONAIE y de las comunidades ya no hacen tanta referencia al diésel. Ahora ya estamos desvirtuando el tema del diésel a otro tipo de reclamos, donde sigue estando pendiente los justos potenciales reclamos de las comunidades rurales, en donde no solamente hay indígenas. Y ese es otro tema que es importante. La comunidad rural del Ecuador no está conformada exclusivamente por indígenas. Son indígenas, son mestizos, son campesinos. En la zona de Cotacachi podríamos hablar, y en la zona de Otavalo inclusive, podríamos hablar de que en las afueras hay muchísima población extranjera, ya ni siquiera solamente nacionales. Entonces, el daño que esto está causando es incuantificable. De hecho, los audios que me han llegado hoy en la mañana ya estamos hablando de que hay que cerrar a Antonio Anti, a Atuntaqui, y evidentemente cerrar Mascarilla. Mascarilla queda al norte de Ibarra, que es justamente por donde se estaba evacuando hacia Esmeraldas, y cerrar el camino a Salinas. Entonces, vemos una estrategia, pero aquí también quiero hacer referencia a algo. Cuando el señor Issa en el 2019 publicó su documento llamado El Estallido, él habla de la consolidación de un Estado indoamericano. Pero si lo que estamos viendo de Estado, llamémoslo así, es lo que estamos viendo en Otavalo, donde es una dictadura absoluta, donde la gente para poder salir o abrir un negocio tiene que pagar un peaje a la comunidad, un impuesto, donde para poder acceder a alimentos tiene que pagar otro impuesto, donde el supuesto Estado, donde este grupo de manifestantes liderados, y aquí creo que hay un par de manos invisibles que no podemos identificarlas fácilmente, están controlando todo, desde la alimentación, las salidas, obviamente de recreación es imposible hablar. Estamos hablando de una dictadura totalitaria, nefasta, antidemocrática, que se defiende a través de un grupo de manifestantes donde también hay infiltrados, que es absolutamente insostenible en lo que es el Ecuador, un Estado plurinacional, pluricultural y de derechos. O sea, aquí los derechos de las grandes mayorías de la provincia de Imbabura no están siendo considerados, porque aunque nos cueste aceptarlo, la gran mayoría de la
población está en zonas urbanas que no pueden trabajar, que no pueden comerciar, que no pueden alimentarse, que no pueden atraer, mover la economía. Y yo he estado esperando, obviamente va a ser un poco largo. Tenemos ya las cifras tributarias del mes de septiembre, agosto-septiembre, y hay que ver qué pasa con Imbabura, con las cifras tributarias del mes de octubre, que obviamente van a estar prácticamente con tendencia a cero, con una actividad económica mermada entre un 85 al 90%. Estos pedidos realizados por las dirigencias de los indígenas, por ejemplo, el día de ayer ya se pidió el incremento del sueldo básico a $650. ¿Qué es lo que está pasando al interior de las dirigencias? Digo, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Mañana, quién sabe, pidan otros temas que son desproporcionados, Rodrigo. A ver, creo que la gran cantidad de temas han sido desproporcionados, ¿ya? Y el bloqueo de vías es un delito. El atentar contra la población es un delito. Y hay acciones que a mi criterio el gobierno debería considerarlas como de acción pública, porque son atentados hacia la población. Lo que sucede en Ibarra cuando llega un dirigente y comienza a amenazar que quiere cerrar todos los negocios y castigar a quienes no obedezcan. Ahí estamos haciendo es un atentado a los derechos humanos. Veo curiosamente que muchos defensores de los derechos humanos no han dicho ni pío. Y ahí sí hablamos de los derechos humanos de la población en general. También me llama mucho la atención la ausencia de Estado. A raíz del convoy humanitario, hubo un buen despliegue, pero medio se llegó a un acuerdo y más no terminaron de decir que se había terminado el paro cuando la provincia se volvió a incendiar. Entonces sí vemos también una irresponsabilidad de ciertos dirigentes que más que dirigentes parecerían actores pagados de ciertas mafias organizadas que lo que están haciendo es, como digo yo, destruyendo la economía formal, porque ese es otro tema que hay que ponerle apellido. Están asesinando la economía formal para consolidar probablemente una economía informal que sabemos que se mueve en esa zona y donde la minería ilegal lamentablemente sí tiene un rol protagónico. El gobierno está bombardeando la mina de Buenos Aires. La mina ilegal de Buenos Aires ha sido intervenida, perdí la cuenta el número de veces, pero fue intervenida en el 19, fue intervenida en el 21, fue intervenida en el 22, intervenida en el 23, intervenida en el 24, tanto por el gobierno de Moreno, de Lasso y ahora de Noboa. Evidentemente los resultados de estas intervenciones no se ven ipso facto. Toma tiempo de ver en qué mismo termina. Pero evidentemente, mientras no haya minería legal, la minería ilegal, donde se engloban otro tipo de delitos como tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas. Hay gente que habla inclusive de que el fulanito se fue a trabajar en Buenos Aires y nunca más volvió. O sea, podríamos estar hablando también de desapariciones. Es muy serio, es muy serio, y este es un tema que sí compete al Estado. Hay que ver qué está pasando con la minería ilegal en el Napo, en el río Napo, qué está pasando en la zona de Ponce Enríquez, qué está pasando en la zona de Zaruma, qué está pasando en la zona de Zamora. Entonces, este es un tema complejo, evidentemente, y hay que ir estructurando para combatir este flagelo al Estado Nacional sin dejar de mantener los temas fundamentales como salud, educación, vialidad y otros servicios, que es donde el Estado interviene. Y cuando el Estado interviene de manera responsable, activa y proactiva, desaloja naturalmente a estos estaditos, estos gobiernitos paralelos ilegales que se van tomando ante la ausencia del Estado, del gobierno central, del Estado central.
Una última inquietud, Rodrigo, tal como están las cosas, es decir, se preveía que el día de hoy se retomen los diálogos que comenzaron la semana pasada y el día de ayer en horas de la noche, las dos partes, es decir, el gobierno dijo, no cedo a presiones, no voy a ningún diálogo, mientras tanto los indígenas cambiaban de dirigencias porque las dirigencias que negociaron la semana pasada fueron cuestionadas e incluso agredidas por haber tomado decisiones sin consultar a las bases. Tal como están las cosas, ¿cuáles son las expectativas que tenemos, particularmente en la ciudad de Imbabura, Rodrigo? Lamentablemente inciertas. Lamentablemente inciertas. Escuchaba el otro día a un analista internacional que decía, el diálogo quien lo tiene que marcar, quien tiene que marcar la pauta de un diálogo es quien tiene el poder en las manos. El que tiene el poder en las manos es el gobierno central. No podemos creer que un grupo de manifestantes muy cercanos a una delincuencia organizada internacional y nacional sea quien va a regir los destinos. Pero ante todo, aquí lo que estamos viendo es una provincia completamente sitiada, en donde la gran mayoría de la provincia, que es parte del Estado ecuatoriano, está perdiendo. Y eso sí nos angustia, porque puede llevar a lo que ya se vivió en un momento, que fue un inicio de hartazgo de la sociedad civil para comenzar a confrontar a los manifestantes. Pero es evidente, hay manifestantes que son delincuentes, que están utilizando armas blancas, que están utilizando explosivos, que están utilizando bombas Molotov, y la sociedad, el que hace sus cueros, el que comercializa, el que está dedicado a la agricultura, a sembrar sus papas, a ordeñar sus vacas, no estamos para estar armándonos, sino inclusive, para Rodrigo, permítame interrumpir, Rodrigo, inclusive algunos indígenas son grandes exportadores e importadores. Ellos no sé qué estarán pensando sobre lo que está ocurriendo en la ciudad de Otavalo. Particularmente Otavalo, y eso lo he dicho yo, la plaza de Ponchos es lo que le identificamos a Otavalo como un punto turístico fundamental. Sin embargo, a Otavalo lo conocemos primero en todo el Ecuador, pero también Otavalo es nuestra cara artesanal al mundo en grandes ciudades como Nueva York, París, Londres y otras, porque son exportadores. Entonces, esas son las cosas que a mí personalmente más me han llamado la atención, porque evidentemente están perdiendo, la provincia está perdiendo, las comunidades, como te decía, la papa que salía de la parte alta que llegaba a Otavalo, a Tuntaqui, a Ibarra. No hablemos de la del Carchi, dejemos solamente la de Imbabura, las legumbres, que salían a los mercados y de los mercados a los comedores, restaurantes, hoteles. No está saliendo, más allá de lo que ya salía fuera de la provincia. Entonces, evidentemente, si tenías una cementera de papas de 2, 3 hectáreas, 1 hectárea, tú podrás comerte un quintal, 2 quintales, pero no puedes comerte 30 quintales. Y obviamente en un mes ya han habido cosechas. Y por el otro lado, lo que comenzamos diciendo, para mantener el ejemplo de la papa, que aplica a todos los sectores económicos, esa papa que la sembraste en el mes de agosto, que requería una fertilización entre septiembre y octubre, si no tuviste el acceso al fertilizante, esa fertilización se perdió. Por lo tanto, la productividad de esa cementera, de esas siembras de papas de agosto, las vas a ver en enero, en febrero, con una bajísima productividad, en donde la pérdida no solamente se concentra en los días de paralización, sino en los meses posteriores. Perfecto, con eso nos quedamos, como siempre, muy agradecido por atender esta entrevista, Rodrigo. Muy buenos días. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a usted, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, les decía, expresidente de la Cámara de Agricultura. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, una ligera pausa y enseguida estamos con ustedes.